Pero para mí, América no fue descubierta. Esa es la mentira que nos han vendido, como pasa en todas las batallas, donde la fuerza imperante triunfa, escribe la historia a su manera. América no fue descubierta. A los amigos que nos siguen a través de FM 107.3 les cuento que en este momento, y lo podrán ver después en las redes de rexsantafe.com, Martín Rueda está poniendo una imagen de un nativo de América, un indio, que está viendo llegar las 3 carabelas de Colón. Ahora en la Argentina se ha bautizado, antes le llamábamos Día de la Raza, y en el colegio nos hablaban de los méritos de los reyes de España, de Colón, etc. Hace un tiempo se le cambió el nombre, y el 12 de octubre en la República Argentina, porque en otros países tiene otros nombres, se llama Día del Respeto a la Diversidad Cultural. Pero yo quiero contarles qué sucedió el 12 de octubre de 1492. Hace 532 años se escuchó a las 2 de la madrugada la palabra más esperada a bordo de un barco que llevaba 72 días en alta mar. Rodrigo de Triana, un joven sevillano, fue el primero en gritar ¡tierra! Y eso fue a bordo de la Pinta, uno de los nombres de las 3 carabelas. Y según la promesa de los reyes católicos, la primera persona que avisara tierra durante el viaje en el océano Atlántico recibiría 100.000 maravedíes, el equivalente actual a 100.000 maravedíes de finales del siglo XV es de aproximadamente 1.600.000 euros. Mantenerse despierto durante la noche en los puestos de vigía, podía ser una gran inversión. Una palabra podría resolver económicamente la vida de un marinero y seguramente la de varias generaciones de descendientes. Los reyes católicos, sin embargo, no cumplieron su promesa. Rodrigo de Triana nunca recibió un solo maravedí por parte de la corona, pero sí recibió una recompensa por parte de Cristóbal Colón. Un jubón de seda, que es el que vemos en pantalla, como una especie, ¿cómo puedo definirlo? Como si fuera un gran saco de lujo. Bueno, Colón le dijo, mirá, no vienen los maravedís, te voy a dar un jubón de seda que estamos viendo en pantalla. Lo que Rodrigo de Triana vio fue una isla que Cristóbal Colón llamó San Salvador. La isla hoy forma parte de un país conformado por más de 700 islas y donde se habla inglés. El pirata inglés anda por todos lados. Y son las Bahamas. La isla ahora se llama Watling Island. Sin embargo, los indios taínos no tenían noticias de que la isla sería conocida por un nombre en castellano y no como Guanaani, el nombre con el que ellos se referían a ese pedazo de tierra caribeña. Tampoco conocían la razón de su nuevo nombre. San Salvador fue llamada así en honor a Jesucristo.
Y la historia, como dije antes, se escribe según quien la cuenta, ¿no? Y según los conceptos de historia que se enseñan en las escuelas en la mayoría del mundo, no fueron los habitantes de Guanaani quienes descubrieron 3 carabelas que navegaban desde el este, sino que fueron los tripulantes de esas 3 carabelas quienes descubrieron, entre comillas, una tierra con todo y sus pobladores, una tierra que sí fue descubierta. ¿Se entiende lo que quiero decir? Entonces estaba cubierta, oculta, pero oculta para los ojos europeos. Y la pregunta que cabe entonces en esta instancia es, ¿descubrimiento o fue una invasión? Fue un hecho que 3 barcos castellanos, capitaneados por Colón, llegaron a las islas del Caribe, pero, como dice el historiador mexicano Edmundo O'Gorman, cuando se habla de descubrimiento de América, se habla de la interpretación de un hecho. Sería también la interpretación de un hecho si habláramos del descubrimiento de 3 carabelas por el pueblo taíno. Pero, ¿por qué hasta ahora predomina una interpretación y no la otra? ¿Se preguntaron eso? Porque en la escuela nos vendieron otra cosa. La respuesta está en la eficiencia de las armas, amigos, con ayuda de las cuales se colonizaron los más de 43 millones de kilómetros cuadrados del continente americano y se sometieron violentamente a los pobladores originarios. La idea misma de que América fue descubierta es una manera de entender los acontecimientos, que el hecho mismo de la interpretación es tan histórico como el otro, como el que estoy planteando, como la llegada de 3 carabelas a una isla del Atlántico, ya habitada. Hablar de descubrimiento de América y de la gente que habitaba el continente antes de que siquiera se llamara de esa manera, es un hecho tan histórico como cualquier otro porque implica una interpretación muy clara y parcial. Que esta tierra y las personas que las habitaban no existían antes de la llegada de los europeos, que la historia todavía no conocía este continente que se extiende entre los 2 polos y por tanto que la historia es un relato cuyo monopolio es eminentemente europeo. Y vuelve la pregunta, ¿América fue descubierta? Miren, dice Walter Mignolo, semiólogo argentino, que el concepto de historia ha sido un privilegio de la modernidad europea y que para ser parte de esta historia hay que dejarse colonizar. América no fue descubierta, pero al mismo tiempo sí lo fue. No fue descubierta porque ya había gente que habitaba estas tierras y definitivamente existía el continente con sus montañas, con sus ríos, con sus lagos, pero sí lo fue solo en cuanto a la interpretación de la llegada europea al continente. La manera de narrar el pasado, los nombres que se usan para definir las cosas, como el caso mismo de América, que se llama así por Américo Vespucio, ha sido controlada por Europa. Las personas oriundas de estas tierras no fueron respetadas como sujetos, como personas que se podían autodefinir y que podían contar su propia versión de la historia. No. Fue colonialismo eurocentrista. El término descubrimiento de América tiene invariablemente la connotación colonialista y eurocentrista de un hecho prácticamente
es un nombre amigable para la invasión que fue. No son tontos, son salvajes. Empezando por las lenguas más usadas en el continente americano, las formas de relacionarse socialmente. Bueno, nunca hay que olvidar que la enorme cantidad de riqueza extraída del continente se hizo durante decenas y decenas de años con trabajo esclavo. La discriminación por el color de la piel y hasta las formas jurídicas que se usan en los países americanos muestran la imposición cultural derivada de la invasión que comenzó a finales del siglo XV. Además, el término descubrimiento de América implica que la idea de que todo el continente, con todos sus recursos, su gente, estaba disponible solo para los europeos, para cuando ellos llegaban. La gran cantidad de grupos indígenas, desde Canadá hasta la Patagonia, fueron fuertemente sometidos y asesinados. El descubrimiento, entre comillas, también desencadenó un genocidio que sigue sin ser reconocido internacionalmente, en el que perecieron millones de indígenas americanos. La disminución demográfica del grupo indígena, que también fue provocada fuertemente por las epidemias y las enfermedades importadas desde Europa y desde el norte y oeste de África, de eso no se habla. El genocidio no solo se refiere a la población indígena, sino también a la población negra que fue esclavizada e importada a América por la disminución de fuerzas de trabajo indígena. Y entonces, el 12 de octubre, hoy día, es día de muchos nombres. El 12 de octubre se festeja o se recuerda en varios países del continente americano. Por ejemplo, en México se le conoce más extensamente como Día de la Raza, como lo conocíamos también nosotros antes. Las celebraciones del 12 de octubre comenzaron a denominarse Fiesta de la Raza allá por 1913 por sugerencia de Faustino Rodríguez Sampedro, quien fue periodista y alcalde de Madrid. Propuso el nombre de las celebraciones para conmemorar la fecha del descubrimiento de América, en forma que a la vez dé homenaje a la memoria del inmortal Cristóbal Colón y que sirva para exteriorizar la intimidad espiritual existente entre la nación descubridora y civilizadora y las formadas en el suelo americano, hoy prósperos estados. Bueno, a todas luces, una celebración eurocentrista con un obvio trasfondo de colonialismo. Las viejas colonias deben celebrar su descubrimiento, entre comillas, y la violenta civilización, también entre comillas, en la que murieron millones de personas. Y la fiesta no termina allí, sino que el 12 de octubre de 1914, Rodríguez Sampedro pronunció un discurso en el que dijo: este día aniversario del descubrimiento de América, celebramos la fiesta de la raza española que ha tenido providencialmente la fortuna de llevar la bandera de la civilización y del progreso en aquella memorable empresa realizada por Colón bajo los auspicios de la gran reina Isabel la Católica. Y los aplausos estallaron. ¿Saben qué pasó? Destrucción de la cultura autóctona. Entonces ese día es un día en el que se celebra el Día de la Raza Española, representada por Rodríguez Sampedro como la portadora de la civilización y el progreso. ¡Qué ironía, qué hipocresía! ¿En qué momento civilizaron y progreso significa sometimiento colonial y muerte? ¿Eso es civilización?
No debiéramos seguir usando este nombre para referirnos al 12 de octubre, si habría que preguntarnos si debemos celebrar un descubrimiento que implicó la destrucción de cientos de culturas de América. Miren, más que celebrar debemos recordar dignamente. De hecho, en algunos países se dejó de celebrar y se le reivindica desde este lado del mundo. Por ejemplo, desde 2207, en nuestra Argentina comenzó a usarse el término Día del Respeto a la Diversidad Cultural. En Chile, desde el 2000, usan Día del Encuentro de Dos Mundos. Perú lo llama el Día de los Pueblos Originarios y del Diálogo Intercultural. Los países que más han reivindicado el día como un día de lucha y resistencia son Bolivia y Venezuela, quienes se refieren al 12 de octubre como Día de la Descolonización y Día de la Resistencia Indígena respectivamente. La reivindicación del nombre del día no solo sucede en América Latina. En Estados Unidos se ha referido históricamente al Columbus Day, Día de Colón, al segundo lunes de octubre. Sin embargo, un número creciente de comunidades están comenzando a usar el término Indigenous Peoples Day, Día de los Pueblos Indígenas, el cual se había propuesto desde hace más de 40 años. Amigos, hace 532 años, Rodrigo de Triana gritó ¡Tierra! Pero solo eso, solo tierra. No gritó, allí hay un continente desconocido y con gente desconocida disponible para todos nosotros. América no fue descubierta, fue invadida y saqueada. Quizás esta fue la invasión más importante de la historia y hay que recordarla como lo que realmente es. No más hipocresías.